Bien, hola, hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos probando que todo funcione, que el computadora esté dispuesto a trabajar, que los dioses del internet sean bondadosos. Y bueno, tratando de sobrevivir estos tiempos pandémicos que tanto han exigido de nosotros. Bien, pues vamos a comenzar. Como era el primero de este año, pues estoy como que checando todo varias veces, revisando que esté bien, que funcione. Pero uno de los propósitos es llegar al tema más rápido, así que vamos a empezar de volada, ¿ok? Muy bien, allá vamos. Vamos a empezar. Wow. Muy bien, amiguitos, pues el tema de hoy es antecedentes históricos para retomar lo que dejamos pendiente como, llamémosle así, temporada 1 de Level Up Val con temas de cómic. Y bueno, pues en esta, podríamos decir, temporada 2, pues se me hacía muy importante abarcar los temas de historia del cómic antes que otra cosa. Entonces vamos a comenzar con eso. Wow, saludos. Gracias amiguitos por no abandonarme. Car Ortiz, oh, un en vivo de Val finalmente. Cuánto extrañé estos streams. Wow, muchas gracias Car. Y por cierto, felicitaciones con tu cómic Another System. Igual y si puedes compártenos la liga de Webtoons para que lo veamos. Rosowskis, Olis, ¿qué tal Rose? Olis, gracias por ver, gracias por estar por acá. Miguel Ángel Hernández, muchas gracias. Leonel, volvimos, saludos Val, saludísimos Leonel y muchas gracias por estar por aquí. Bien, continuaremos, pero continúe como siempre, pues comentando, saludando. Y bien, antecedentes históricos. Hoy vamos a hablar un poco de qué ocurrió antes de que hubiera cómics. Había un mundo antes de los cómics, ¿pueden creerlo? Qué barbaridad. Qué aberración. Pero bueno. Y nos ayuda a hacer la presentación de esta sesión un personaje legendario, Honorata, del cómic de los Metabarones de Alejandro Jodorowsky, de Juan Jiménez. Fue creado este personaje en 1993, aproximadamente, muy probablemente un poco antes, pero en 1993 es cuando aparece por primera vez. Es un personaje que me súper encanta, básicamente es una especie de guerrera bruja y que bueno, eligen, por decirlo así, como pareja al Metabarón. Y vaya, es una historia muy genial. Y bueno, pues para recordar, por supuesto, el gran trabajo de Jodorowsky, de Jiménez, pues bien, excelente que pudimos iniciar con este personaje tan legendario. Y bien, vamos a establecer un poquito aquí las cosas, ¿ok? Tenemos aquí a... Wow, Milo, ¿cómo estás, amigo? Milo Sketch, le ha gustado el stream. Gracias por estar aquí. Y si te parece bien, Milo, por favor, compártenos la liga de tu cómic para conseguirlo. Seth Ratch, le ha gustado el stream. Oh, muchísimas gracias, Seth. Qué barbaridad. Vamos a establecer algo. Nosotros como personas percibimos, vemos cosas o las apreciamos. En este caso, pues una superpoderosísima hamburguesa. Ajá, bueno, en el mundo de mi imaginación esta es una hamburguesa, ¿ok?
Y nosotros vemos esto que está ahí y empezamos a tener una serie de reacciones cognitivas y sensoriales y que obviamente nos dan una idea. Oh, mira nada más quién faltaba. Ya llegó Jagger, 13avo. Ya llegué. Saludísimos, Jagger, amiguito. Super abrazo. Gracias por estar aquí. Bien, pues en nuestra mente, de forma muy llana, se forma la idea de que eso es un objeto. Un objeto, hablemos de que es una unidad y de que representa por sí misma una cosa. ¿Ok? Entonces, bueno, este objeto va a tener algunas características interesantes. Por ejemplo, pues es un objeto. Ajá. Entonces, al ser un objeto, tiene por sí mismo una figura y un fondo. Es decir, alcanzamos a ver esta silueta de este objeto, de este elemento, y está ubicado en el espacio. Este espacio pues va a funcionar para nosotros como un fondo. Ajá, y es por sí mismo un centro de atención. Es decir, nuestros sentidos nos van a indicar, ahí hay algo, tienes que ponerle atención. Sobre todo porque es una deliciosa hamburguesa. Ok. Jagger dice, ya había comentado, pero estoy bloqueado en Facebook. Oh, esa es una verdadera lástima, lo siento mucho. Mi más sentido F. Ok, entonces, en términos simples, aunque aquí se ve un poco complicado, percibir un objeto es la diferencia entre lo que es y lo que no es. Ajá. Entonces, nosotros podemos determinar, ok, ahí hay una hamburguesa, eso es lo que es. Y todo lo que no es va a ser lo que está alrededor, que no involucra la participación de este objeto, al menos en nuestra mente. Y nada más un Val. Bueno, perdón por salir encuerado. Ténganme paciencia. Mejor vamos a vestirlo al Val, ¿no? Ahí está. Miren nada más. El Val entonces tiene a su disposición herramientas sensoriales. Son muchas más, porque hay inteligencia matemática, hay inteligencia verbal, hay inteligencia visual, espacial. Hay una gran cantidad de formas en las que podemos percibir el mundo que está a nuestro alrededor. Pero las convencionales y que para propósitos de esta explicación funcionan perfecto, es los 5 sentidos básicos que conocemos. Oído, gusto, vista, tacto, olfato. Ok. Oh, muchas gracias, amigo. Al fin tendré algo que hacer a las 8 entre semana. Excelente. Muy bien, ahora, si me lo permiten, y esto es una apreciación personal, los sentidos pueden funcionar cerca o pueden funcionar lejos. ¿Se acuerdan? Como ese programa de televisión. Cerca, lejos. Ok, entonces vamos a repasarlos. Miren. El oído funciona cerca y lejos. Puedo escuchar algo que esté muy lejos. ¿Okay? Gusto. Pues por desgracia no puedo gustar algo que esté lejos. Necesito mi lengua para gustarlo. Eso se escuchó muy raro, pero ténganme paciencia. Luego tenemos el sentido del tacto y es lo mismo. Necesitamos estar cerca. De lejos no funciona. Olfato es más o menos lo mismo. Podemos oler cosas que están un poquito más lejos, pero no tanto. Necesitamos estar ahí, necesitamos una presencia para poder apreciar las cosas con este sentido. Y la vista sí funciona tanto cerca como lejos. Tan lejos como ver las estrellas en el cielo. Entonces, tenemos una división empírica, si me lo permiten, experiencia individual y experiencia colectiva. La experiencia individual obviamente es la que nosotros tenemos y percibimos por medio de nuestros sentidos, pero la experiencia colectiva nos damos cuenta, percibimos también, es cognoscible
que varias personas lo están viviendo al mismo tiempo. Y bueno, para fines prácticos, incluso seres vivos que compartan nuestra sensación cognoscitiva, por decirlo así. Entonces, la experiencia individual va a tener que ver prácticamente con todos los sentidos, porque si nosotros estamos ahí, podemos sentir. Pero la experiencia colectiva, por el contrario casi, se refiere a las cosas que están lejos. Ajá. Por consecuencia, nuestra apreciación del mundo es un poco más grande en distancia, ajá, con los sentidos que nos permiten percibir a la lejanía. Y tenemos ahí una conclusión interesante. Miren nada más mis dibujos, qué bárbaro. Debería ser cómics. La música y el dibujo, la pintura, el arte visual en general, pueden ser apreciados por muchas personas gracias a que escuchamos y vemos hacia la lejanía. Esto ha hecho que se distingan por encima de otras artes existentes o incluso artes no descubiertas. Ajá. Yo no sé si hay, por ejemplo, un arte totalmente dedicado al sentido del gusto. Por supuesto que puede haber experiencias interactivas o la apreciación por medio del gusto, del paladar, a la hora de probar comida, un alimento. Ajá. Y son experiencias que nosotros podemos compartir con los demás porque son sociales, pero no podemos percibirlas al mismo tiempo. Ajá. Cada que te llevas un bocado de deliciosos tacos de tripa a la boca, pues es una experiencia que puede ser distinta a la de otra persona. Ajá. Por supuesto que filosóficamente hablando, ni el oído ni la vista te aseguran tampoco que vivas la misma experiencia que las demás personas. Pero lo más probable es que sí. La evidencia, eso es lo que nos deja. Entonces, cuando nosotros apreciamos el arte, por decirlo así, nosotros hacemos uso de los sentidos que nos permiten apreciar la lejanía. Esos son los más activos. No quiere decir que no pueda ir y lamer la pintura. Claro, puedo hacerlo y voy a tener una experiencia en el sentido del gusto. Pero lo aceptable socialmente y en el contexto que exige una obra de esta naturaleza, es mejor utilizar la vista. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que proponemos algo, miren nada más, qué dibujazo, qué bárbaro. Cada vez que dibujamos algo, es un acto inteligente en el cual estamos haciendo dos cosas. Una, por una parte, dejar una evidencia visual, gráfica, dibujada, de las cosas que hemos apreciado por nuestro sentido de la vista a la distancia. Ajá. Y en cambio, como audiencia, podemos apreciar este dibujo y decimos, ok, se parece a las cosas que yo he visto. Ajá, entonces tenemos una relación un poco más estrecha que con sentidos que puedan ser un poquito más intangibles. Porque, por ejemplo, ¿cómo podría yo representar el sentido del gusto si no es visualmente o con el oído, con el sonido? ¿Me explico? Así de, bueno, no sé si me explico, pero allá vamos, ¿ok? Bien. A ver, dice Jagger, me acordé de Dragón Rojo y Comerse el Dragón de William Blake. Oh, sí. Oh, sí. Miren nada más. Aquí, con esa manita que tiene aquí nuestro Val Ross, también estamos hablando de otra cosa y en donde también está involucrada la cercanía y la lejanía. Pareciera que no están tan relacionado, pero ya verán que sí está relacionado. Cuando nosotros dibujamos, la gran, inmensa mayoría de las veces vamos a hacerlo cerca de lo que estamos dibujando. Podemos apreciar las cosas, el objeto que observamos, o si es un modelo,
o si es un paisaje o lo que sea, eso está en la lejanía. Pero nosotros hacemos un acto consciente, cognoscitivo, de apreciación sensorial para tratar de entender eso que está lejos de mí y hacerlo cercano. Y entonces por medio de eso convertimos la realidad en líneas, en figuras, en colores, en ritmos, en composición, en positivo, negativo, etc. Ajá. Entonces esa cercanía tal vez no lo concientizas cada vez que ves un cómic o cada vez que ves una pintura o algo, pero inconscientemente te está casi que empoderando por medio de tus sentidos, porque manipulas el objeto, lo tienes en tus manos, lo ojeas. Por eso hay mucha gente que dice, bueno, es que el cómic impreso es mejor o es superior. No lo es realmente, pero sensorialmente puede que sea un poco más completo. Órale. Este fenómeno fue descubierto no con los cómics, sino que fue descubierto hace mucho tiempo, miles de años atrás, cuando las personas que empezaron a vivir y a prosperar en el mundo antiguo empezaron a darse cuenta de una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, que podían plasmar imágenes. Ellos obviamente no tenían un acto consciente de decir, pues es que esto es semiótica, ay mira maestro, lo que pasa es que mi discurso y... No. Para ellos era tan simple como que, órale, mi sangre, que es en cierta manera mi líquido vital, lo que representa que estoy vivo, lo que es una evidencia misma de que estoy existiendo en este mundo, lo voy a plasmar en las paredes. Y para ellos obviamente lo más importante, como para todo ser humano, pues es nuestra vida. Y entonces por eso las primeras pinturas rupestres involucran cacerías, manos, precarios retratos de conocidos o de la tribu o de las personas que viven ahí. Pero eso era muy importante. Para nosotros solamente es una representación, pero para ellos era un vínculo vital con el pasado y con el futuro. ¿Ok? ¡Wow! ¡Qué bonito! Alguien que comentaba esto tal vez de mejor forma que yo, pues era Carl Sagan, y él comentaba que un fenómeno posiblemente muy crucial y muy importante en la historia de la humanidad era el hecho de que una vez dominado el fuego, pues la gente se reunía alrededor del fuego a contar historias, a hablar de cómo había sido su día, prácticamente como el muro de Facebook, pero en vivo. Y esto, obviamente, en el día, pues no era tan impresionante como en la noche, porque en la noche, pues es cuando podemos acompañarnos, estamos a punto de concluir el día, estamos alrededor de la fogata, y ese juego de luz y sombra permitía que nuestros antepasados, al ver el cielo, imaginaran una fogata cósmica en cada uno de esos puntos que se veían en la lejanía. Entonces eso es interesante porque es un vínculo sensorial. Las personas del pasado, por medio de sus sentidos, se daban cuenta por su vista que tal vez había seres muy lejos de ellos, ¿no? Ellos posteriormente les llamarían dioses. Y eso es el preámbulo para iniciar con los antecedentes de lo que nos va a llevar al cómic. Todavía aquí no es cómic, no estamos hablando de cómic para nada todavía, pero son antecedentes muy concretos y que nos llevan a través del tiempo. Ajá. Lo que se cree que es la evidencia más antigua de... muchas gracias, Joel. Saludísimos. Lo que se cree que es la evidencia más antigua de arte rupestre es estas pinturas, que bueno, en el caso de esta fotografía en particular, ya es una reproducción, porque las pinturas originales, bueno, se cree desde hace mucho tiempo que ya han sido borradas, porque una gran cantidad de gente empezó a visitar estos lugares y por medio de su respiración
y el dióxido de carbono que nosotros exhalamos en cada respiración degradaba la pintura, porque pues basada en un pigmento que en su mayoría era sangre, pues primero sufre la oxidación y ya oxidado con el dióxido de carbono que nosotros exhalamos, pues ya termina de borrarse. Entonces lo más probable es que no han querido decirlo, está restringido el paso a estas pinturas, lo investigué hace mucho, pero sobreviven reproducciones. Crearon básicamente una réplica de la cueva que está a unos cientos de metros juntito y ahí pintaron de nuevo todo esto. Joel comenta, Val regresó en forma de fichas. Sí, muchas gracias. Saludos. Bien, pues estas son las cuevas de Lascaux en Francia. Se cree que hace más de 17,000 años. 17,000 años antes de Cristo. Ok, aquí hay unas más. Estas son las pinturas de Altamira y notamos más o menos lo mismo. Personajes, algunos animales salvajes, cuadrúpedos. Lo interesante de lo que estamos viendo es reconocer en primer lugar la técnica, que básicamente pues debe ser sangre, tierra, algún otro pigmento, muy seguramente corporal o de algún animal muerto que cazaron o algo así, ¿no? Y bueno, damos un salto así como de miles de años. Me estoy saltando a propósito lo que son las culturas primigenias, como son la ciudad de Ur, como es pues las comunidades que aparecieron alrededor del Tigris y el Éufrates en Medio Oriente. Babilonia, por supuesto, que ahorita vamos a ver un ejemplo de arte babilónico, pero probablemente el logro narrativo más grande en la historia de la humanidad es lo que lograron en Egipto por medio de los jeroglíficos y del sentido de lectura. Ellos comenzaron a crear por primera vez imágenes que iban en secuencia y que había una noción cronológica en cómo se debía leer, cómo se debía de apreciar estas pinturas. Esto es alrededor del año 3200 a.C. Comenta Joel, ya estaba por jugar un juego retro cuando veo que Val regresó. Wow. ¿Qué juego era? Ya me dio curiosidad. Bien, pues los jeroglíficos también supusieron un logro bastante grande, porque ya existía desde algunas culturas anteriores un lenguaje de signos, tanto hablados como en señas, como también escritos. Eventualmente eso nos llevó a la creación, el descubrimiento del alfabeto también. Y esa capacidad semiótica que nos distingue de otros animales, específicamente en Egipto, tuvo un momento muy interesante, porque no solamente era poner los jeroglíficos, sino que también están acompañados de las imágenes. Casi podríamos decir que esto que estamos viendo es como si fuera un cómic, y ahí está el cuadro de narrador arriba, está la situación climática al centro y algunas ideas en cuadros un poquito más pequeños en la parte de abajo. Hasta pareciera que tenemos viñetas y paginación. Repito, esto no es un cómic para nada, y no lo digo en el sentido en que lo diría René Magritte, pero nos estamos acercando a una conciencia narrativa colectiva. Car comenta, justo hoy me puse a escuchar streams de Val viejos. ¿Val viejo o los streams son viejos? Para recordar los buenos tiempos. Wow, muchas gracias, Car, qué barbaridad. Cuánta emoción y bueno, a ver si no me sacan las lágrimas, qué barbaridad. Joel comenta, Fatal Labyrinth. Oh, vaya, muy bien. Excelente. Bien, justamente aquí tenemos un relieve, alto relieve babilónico, de presumiblemente año 1500 a.C.
Y esto se me hace crucialmente interesante porque pintar de alguna forma siempre fue ligeramente más fácil, pero seguramente en algún punto, históricamente hablando, las personas tuvieron el problema de que no se podría conservar mucho esa pintura. Ajá. Entonces ellos en algún momento, alrededor de estos 2000 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de hace 4000 años, imagínense qué barbaridad, imaginaron, ok, ¿cómo podemos hacer esto permanente? O por lo menos que dure más tiempo. Recordemos que civilizaciones como la egipcia tuvieron una vida útil de casi 6500 años. Ajá. Entonces, eso no es nada comparado con los 200 años que tenemos como Ciudad de México. O sea, 500 tal vez desde la conquista y todo eso, ¿no? Pero no se compara a esos 6000 años de Egipto, ¿ok? Bueno, perdón, no trataré de no salir tanto de tema, pero es que se me hizo importante. Bueno, ya. Aquí la gran importancia es que la escultura vendría a revelar de una forma muy evidente el módulo. Ajá. El hecho de que fuera modular y que fuera un espacio constante, porque una escultura no podía ser demasiado grande o demasiado pequeña. Si una escultura era pequeña, pues tenía que ser de alguna forma manejable, de alguna forma ergonómica, incluso tal vez. Oh, saludos, Leti. Wow, qué barbaridad. Y lo mismo, o sea, si fuera muy grande, pues obviamente obedecía a ciertas circunstancias. Por ejemplo, si iba a ser parte de una estructura o de un complejo arquitectónico o de una entrada a una ciudad, o hacer un landmark, es decir, un punto interesante en la ciudad. Entonces todo eso empezó a corresponder a ciertos tamaños y estructuras que estaban planeadas. Y eso no ocurrió tan rápido en la pintura. Siempre el espacio de trabajo del que pintaba pues era simplemente la extensión de sus brazos y ya. O si iba a intervenir una pared, pues estamos hablando de un mural. Pero la escultura dejó en claro que podía haber más aplicaciones artísticas y que las mismas podían ser modulares para adaptarse a espacios preconcebidos. Qué barbaridad, qué clavadez, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Car comenta, los streams viejos, vale, está un jovenazo. Oh, muchas gracias, Car, qué barbaridad. Jagger, pícale. Claro que sí. Leti, qué tarde, pero ya llegué. Excelente, qué bueno que llegaras, Leti. Pues continuemos. Muy bien. Históricamente hablando, también hemos tenido una gran cantidad de apuestas narrativas que son más atrevidas y que son diferentes. Esta vasija, que aparentemente pues es de algún país como Chipre o algo así, de lo que fueron las culturas cretenses 1000 años antes de Cristo, tenían la peculiaridad de que les encantaba beber vino, tener orgías todo el día y toda la noche, y en general les gustaba mucho divertirse. Y eso se refleja incluso en sus ornamentos y en sus utensilios. No sé si lo ven a primera vista, pero imaginen por un instante que esta vasija le ponemos vino, o en mi caso cervecita. Tengo aquí una cervecita, se las presumo más adelante. ¡Qué barbaridad! Y bien, si estuviera lleno de vino, aquí, esta vasija, no puedes ver el dibujo, ¿estás de acuerdo? Pero conforme tomas, y la fiesta, y esto y el otro, etc., entonces tomas el vino y va a llegar a un punto en el que vas a descubrir el dibujo. Y eso en sí mismo es un atisbo, un pequeño espacio para la narrativa gráfica. Nuevamente, ¿estamos hablando de cómic? No, para nada, todavía le falta mucho. Miles de años.
Jagger comenta, no olvide la obsesión de los mediterráneos con los toros. Oh, sí. Sí, sí. Leti comenta, vaya, todo tiempo anterior fue mejor. Pues sí, ¿eh? Antes de la pandemia puede ser. Bien, lo que muchos comentan, y creo que estoy de acuerdo, en que es posiblemente la primera evidencia de narrativa visual intencionada, estructurada y con la intención o convicción de contar una historia de principio a fin, es esta escultura que se llama Columna de Trajan. Es del año 113 y cuenta la historia de la ciudad. Básicamente uno tiene que girar alrededor de la escultura para ir, entre comillas, leyendo y darse cuenta de la fundación de la ciudad, de los gobernantes que ha tenido, de una gran cantidad de cosas hasta que esa ciudad fue próspera y que fue un punto de comercio importante. Entonces muchos indican que es el primer gran paso. Pero, y si me lo permiten, yo creo que del cómic está mucho más cerca esto que estamos viendo. Ajá. Eti Hinojosa. Oh, saludísimos y muchas gracias. Joel, el síndrome de la edad de oro. Oh, sí, claro que sí. Muy bien, si me lo permiten, ocurrió algo aquí muy interesante. Aproximadamente entre el año 800 al año 1000 ocurrió algo en el lejano oriente, que el imperio era tan grande que a veces era difícil controlar las villas, los pueblitos, las pequeñas ciudades que iban naciendo. Ajá. Y no siempre podía ir el emperador en persona o sus oficiales a poner orden. Había que gobernar una gran extensión de terreno y había ciudades que, bueno, sabían que había un emperador, pero ese emperador nunca lo conocieron en vida. Ok, ¿eso por qué es importante? Fernanda Sosa, saludísimos, gracias por seguirme. Muy bien, ¿eso por qué es interesante? Bueno, ahí les va. Hubo un diseño de un elemento, una reliquia, un facsímil en ese tiempo por la necesidad de probar que ibas de parte del imperio. Ajá, es decir, si yo llegaba a un pueblo y decía, oigan, pues es que me tienen que pagar impuestos, pues lo más probable es que me mataran o algo así, ¿no? En esa época. Entonces yo tenía que llevar una prueba de que yo venía de parte de los oficiales y que tenían que hacer lo que yo decía, porque si no podía haber represalias. Ok, ya no le daré más vueltas, perdónenme. Diseñaron un sello imperial. El sello imperial iba a ser un diseño, un dibujo, un símbolo que iba a representar al imperio y todos sus poderes. Una forma fácil de mostrarlo, pues era con un alto relieve, alguna escultura, alguna reliquia de oro, de piedras preciosas, pero seamos sinceros, eso no es práctico. Tenía que ser algo más ligero, más barato y que nadie quisiera robarse, porque pues, ¿para qué te ibas a robar algo que no tuviera mucho valor? Y entonces crearon una versión de la tela, de la ropa, pero que era más ligera y que utilizaba arroz, lo cual era muy común en esa región. Y entonces nació el papel. Ajá. El papel básicamente pues era trabajar el grano de arroz con mucha agua hasta que se fueran por medio de presecados haciendo una pequeña y delgada película. Y ese papel entonces, después de varias películas y de varios tratamientos a través de todo un día, se iba haciendo más grueso, más grueso, más grueso. Una vez preparado el papel, se podía aplicar un sello, una impresión de ese sello imperial y se podía llevar como un salvoconducto a otras regiones. Con ello también nacieron los formatos, es decir, ok, ya está el papel, pero ¿qué tamaño va a tener?
qué dimensiones, qué grosor, cómo vamos a protegerlo, porque pues el papel resultó ser muy frágil. Ajá. Bueno, entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué no diseñamos una cubierta y enrollamos este papel? Ajá. Y entonces básicamente con eso nació el concepto del papiro, del rollo. Y entonces vemos aquí, ya hablando de esta imagen, pues un ejemplo aproximadamente del año 1000 de unas fábulas, que también es una de las formas narrativas más antiguas que existen, la fábula, y que ahorita, bueno, la gente ve personajes antropomorfos y dicen, ya, furros, pero, pero realmente los furros en su más pura esencia son fábulas, de verdad. Yo sé que es un shock, deténganse de algo, si tienen un familiar valiente o alguien valiente, pues agárrenle la mano o algo. Básicamente es eso, los furros son fábulas. Ok. Bien. Esto se hizo muy popular porque mientras que una gran cantidad de documentos eran... Sí, Jagger, alguien dijo furros. Fue Val. Qué barbaridad, qué cosas. Poniendo el desorden como siempre. Mientras que mucha gente pues utilizaba el papel pues para lo que era sellos imperiales y documentos y pruebas de que tenías un terreno, una provincia, etcétera, pues hubo mucha otra gente que le vio a esto negocio y que dijeron, oye, pues ¿por qué no hacemos cosas más relajadas? Y entonces surgió lo que están viendo. Este es un rollo enormísimo y que por cierto en la Ciudad de México estuvo exhibiéndose hace como 2-3 años. No sé si el original o una reproducción, pero era este trabajo. Justamente como aquí dice, el Choyu Jinbutsu Jiga. ¿Ok? Y que básicamente, como les decía, cuenta fábulas, historias de folclore, de leyendas, de cuentos antiguos con animales. Y sobreviven hasta nuestros días. Bien, este ejemplo en particular se me hace un poquito... como que no sé si darlo por fidedigno o no, porque se cree que es un documento falso, que es una falsificación. Pero pues tengo que mencionarlo porque pues encontré los datos, pero quería aclararlo. Aparentemente esta es una Biblia de la zona de lo que hoy es Rusia, cuando todavía esa zona se llamaba Ros, y se le llama de forma nominal Belislai Biblia Picta. Se cree que es del año 1325 y tenemos una gran cantidad de elementos muy parecidos al cómic, tanto gráficamente como lo que pudieran percibirse como globos de diálogo, cuadros de narrador. Y este documento en teoría fue descubierto en el año de 2009, pero hasta donde yo me quedé se está verificando si es real, si no es real, si es, pues qué es o qué demonios, ¿no? Pero bueno, de mientras ya lo comentamos, ahí está. Pero bueno, concretamente, uno de los esfuerzos editoriales más grandes en la historia de la humanidad es esto que estamos viendo aquí, que se llama el Libro de las Horas. Y que, vaya, yo sé que a lo mejor puede que dé risa, pero básicamente es tal cual un libro que tiene todas las horas del día. Las 12, la 1, las 2, las 3 y el día y la noche. Ajá. Algunas de las versiones más completas incluso tenían estaciones o épocas del año o hablaban de festividades en particular. Oh, muchísimas gracias Luis García. Abrazo, qué gusto que estés aquí. Sí me asomé un poquito a tu stream hace ratito, pero pues ya iba a empezar. Viene la hora de ver el stream de Val, algo así, exacto. Ah, saludísimos Paco, vaya abracísimo, qué barbaridad. Qué bueno que ya estés de regreso, Val, saludísimos, exacto, así diría yo. Bien, pues el Libro de las Horas realmente era bien difícil porque necesitabas que alguien lo dibujara por completo, lo construyera
No había en este momento imprentas y solamente existía en algunos monasterios el acto de los escribanos, en donde pues copiaban librerías enteras, las vendían, básicamente de eso vivían. Esto es aproximadamente del año 1400 y este libro fue tan popular que duró cientos de años en miles de versiones diferentes, tal vez cientos de miles, y que pues representaba mucho de lo que era el arte medieval de la época, como el arte gótico en particular, que de ahí viene justamente ese estilizado en la tipografía y en las... Bueno, en ese momento no podríamos decir que fueran fuentes. Miren, qué interesante. Saludísimos, Luis. Exactamente, es la hora de Master Ball. Muchas gracias. Bien, pues miren nada más, qué barbaridad. ¿Por qué no? Un perrito, supongo, dando misa y están todos los animales ahí escuchando. Qué barbaridad. Algo interesante, curioso, extraño, bizarro, es que los libros de las horas, conforme avanzó el tiempo y conforme trataron de innovar y de hacer un poco más divertido pues la lectura, porque recordemos es una época donde no hay nada, o sea, lo más divertido que hay es pues ver el libro de las horas, ¿no? No hay Cyberpunk 2077, no hay Breath of the Wild, no hay PlayStation 5, no hay nada, ¿no? Entonces se les ocurrió empezar a hacer caricatura y eso está muy interesante porque probablemente es el vestigio más antiguo de hacer intencionadamente sátira, comedia, caricatura, ridiculización de las cosas que se están hablando y todo con la intención expresa de divertir a la gente. ¿Ok? Pues sí, comenta Jagger, lo más divertido que había era ir a la guerra. Pues sí, quisieras o no. Miren nada más, por ejemplo, estos changuitos, qué barbaridad. ¿Por qué no? Pues silbándose el trasero, ¿no? Qué cosas. Pero bueno, insisto, básicamente esto es lo interesante de esta época, no tanto por el tema, que bueno, sí es muy divertido, sino por el hecho de que esto es un esfuerzo editorial más allá de lo que la humanidad pues manejaba en ese momento. ¿Ok? No podemos ignorar que a la par de esto está ocurriendo en Mesoamérica, en las culturas precolombinas, pues la manifestación de lo que ocurrió con la conquista. Y ahí hay un ligero punto que aclarar. Realmente, si lo recuerdan por la escuela, si recuerdan estos temas, los antiguos aztecas, olmecas, mayas y todas las personas que vivían en esta región y en otros países, hoy otros países, realmente no dibujaban, no pintaban, hacían escultura, si acaso, pero una forma de documentación que hicieron los colonizadores fue pedir que dibujaran su estilo de vida. Estos dibujos incluso, como no tenían una formación artística, pues no los hicieron los nativos, nuestros antepasados, sino que los hicieron los conquistadores mismos. Traían de monasterios remotos a personas que pudieran pintar y que pudieran interpretar lo que les decían los nativos. Ajá. Y de ahí nacieron, pues, obviamente, los códices. Ajá, entonces los códices es una especie de interpretación de lo que entendían los colonizadores de lo que era la cultura aquí. ¿Ok? Entonces, noten, por ejemplo, aquí tenemos un catálogo de vestimentas de guerra y lo que involucraban y cómo se tenían que utilizar. En la gran mayoría de estos documentos se utiliza español antiguo o incluso latín. Latín no tanto porque era una lengua reservada pues para ceremonia, todavía se oficiaba misa en latín en este momento.
pero en español es como se hacían estos registros. Tenemos nuevamente algo que ciertamente se parece al cómic en alguna forma, pero por supuesto que todavía no es cómic. ¿Ok? Tenemos textos, tenemos unidades de información visual, tenemos lo que podría ser cuadros de narrador, pero estamos todavía lejos. Ok, por ejemplo, aquí tenemos algo interesante. Es un misal. ¿Ok? Ocurre que para que pudieran participar en la ceremonia, en la misa, los frailes de los conquistadores empezaron a preguntar a los nativos palabras, las que fueran, así de, a ver, ¿qué es eso de allá? Ah, pues esto, ¿no? ¿Y qué es eso de allá? Ah, pues el otro, ¿no? Y de repente, cuando decían una palabra que sonara a otra palabra en español, les decían algo así como, a ver, espérate, ¿ahí qué dijiste? No, pues que tal. Ah, muy bien. Y entonces documentaban eso. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Pero a lo que voy con este comentario es que para que ellos pudieran decir la misa y rezar, tuvieron que traducirlo en palabras que sonaran como español, pero que no eran español. Entonces, para los frailes sonaba como un típico y milenario Padre Nuestro, por ejemplo. Ajá. Pero para los nativos a lo mejor estaban diciendo perro, gato, aguacate, maceta, caballo, no sé. Ajá. Entonces ellos se reunían para decir una serie de sinsentidos, pero para los frailes era así como de, muy bien, ya rezaron, qué cool, excelente, vamos bien, pulgares arriba. Ajá. Es interesante porque la forma en la que se llevaba esta, entre comillas, traducción, pues era por medio de estos misales que tenían estos símbolos y que eran entendibles por nativos y por colonizadores. Como ven, interesante, ¿no? Por otra parte, las personas que vivían aquí en ese momento sí tenían formas de escritura, pero ellos no pensaban en ningún momento que eso fuera arte. Simplemente para ellos era forma de llevar un registro rápido. En este caso, lo que estamos viendo aquí, que parece muy incomprensible, son los datos de una venta que tuvo un sujeto en el mercado de Tlatelolco. Ajá, entonces está contando ahí los tratos que tuvo, la mercancía que llevó, las mercancías que vendió y cuáles fueron las cantidades. Ajá. Por supuesto que yo no puedo traducir esto, pero es lo que se menciona en la interpretación de este códice. Muchos de estos códices están para ser visitados y apreciados en el Museo de Antropología en la Ciudad de México. Ahí donde está Tlaloc gigante en la parte de afuera, justamente en el vestíbulo principal está este códice del año 1500 aproximadamente. Como pueden ver, estamos ya muy cerca de algo parecido a los cómics. Hay sentido de lectura, hay módulos, hay una cierta diagramación para distinguir entre información escrita y dibujos. Y bueno, me gustaría mucho retomar aquí la idea que comenté hace unos minutos acerca del diseño escultórico modular. Porque cuando comenzó a aparecer en una manifestación muy grande lo que fue el arte gótico, se empezaron a desarrollar fachadas en este sentido, en capillas, en iglesias, en monasterios alrededor de toda Europa. Y hablaban sobre todo de una especie de jerarquía de santos, del cielo mismo y de figuras bíblicas. Que esto, bueno, cambió un poco a partir del luteranismo, pero antes de ello, pues se trataba de mostrar la fe o incluso
para complacer a los altos clérigos, al papa mismo, así de mira, pues es que estamos haciendo esto, ve nada más, ¿no? Entonces las exigencias eran muy altas y el estándar de calidad también era muy alto. Y los escultores trabajaban en la cantera pues todo el día, ¿no? Miren, esto es algo también interesante. Muchos apuntan, probablemente por la fama pues de este pintor, de este dibujante, Leonardo, pues ellos comentan que esta probablemente son las primeras caricaturas de toda la historia. Eso no es cierto, hay caricatura antes, pero probablemente la hicieron personajes no tan populares. Debo aclarar aquí dos cositas. Una, el dibujo para los italianos renacentistas del año 1500 aproximadamente era un arte menor y despreciable. Ajá. Entonces ellos utilizaban solamente el dibujo para hacer estudios de luz o de composición, etcétera. Pero ellos les daba incluso vergüenza y entonces destruían sus propios dibujos, porque, insisto, creían que dibujar era un arte menor. Para ellos el verdadero arte era pintura, escultura, etc. Es por eso que sobreviven tan poquitos dibujos de una época muy importante en la historia de la humanidad. David, por ejemplo, en sí mismo pues era un dibujante muy prodigioso, pero él mismo destruía todos sus dibujos por considerarlos pues una blasfemia. ¿Pueden creerlo? ¡Qué barbaridad! Lo mismo que todos sentimos cuando dibujamos de ¡oh no! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puedo dibujar tan horrible? También ellos lo sentían. Bien, tenemos aquí otro ejemplo narrativo muy interesante que es la parte de arriba de la Capilla Sixtina, o como le llaman por allá, Capella Sistina, que que realizara Miguel Ángel entre 1511 y 1512. Nuevamente podemos tener una cierta sensación de lo que es el diseño modular adaptado a una narrativa cronológica. Jagger comenta: procedo a romper mis dibujos para acercarme a ese poder. Pues sí, ¿eh? Bien, cuando llegan los primeros sistemas de reproducción, en este caso el grabado, pues todo cambia, porque se vuelve un proceso pues complicado, pero mucho más rápido para generar copias de un original, a partir de un original. Lo más popular en ese momento es la litografía, que es hacer los originales en piedra, o bien el grabado con originales de madera. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, qué barbaridad, del libro de Alquimia y Misticismo. Me gusta mucho ese libro. Un grabado de Alexander Robb. No sé la verdad si él es el autor o él es el que compila el trabajo. Yo creo más bien que él es el que compila el trabajo, y esto es de autor desconocido, pero no lo sé. Y esto es del año 1600 aproximadamente, cuando empiezan a desarrollarse las primeras imprentas. No puedo dejar de mencionar que un excelente ejemplo de narrativa modular en el arte es el vitral. Y en Europa, sobre todo en Francia y estas zonas de Europa septentrional y al norte, pues tenemos una gran cantidad de ejemplos en este sentido. También parte del arte y movimiento gótico, y esto es aproximadamente del año 1700. En este caso es un interior de la Catedral de Nuestra Señora en París, Notre Dame. Ok, ya llegamos a lo que quería llegar. Excelente. ¿Saben, amiguitos? Los que han estado haciendo esto bien desde el principio son los japoneses. Ajá. Todo lo que hemos estado viendo es así como que muy cool, muy genial, muy bonito, muy ordenadito, muy religioso. Ajá, pero en Japón de repente los emperadores dijeron: ¿sabes qué? Voy a tener una fiesta. Voy a invitar a todos
príncipes, princesas de la región. Van a venir, la vamos a pasar bomba. Ya verás, esto va a ser la onda. Así que vengan. ¿Y qué creen? A pesar de que pues es un poco complicado, lo que quieran, no se preocupen. Traje a unos artistazos y nos van a dibujar mientras estamos en la pachanga. ¿Cómo ven? Entonces lo que estamos viendo aquí, aproximadamente del año 1700, es una fiesta para celebrar el cumpleaños, me parece, no recuerdo la información, del príncipe de ese reino en cuestión. Está el emperador, están sus geishas, está el príncipe, está también ahí con sus damas de honor, etcétera. Incluso están los curiosos en la esquinita que no pudieron entrar a la fiesta. Entonces, básicamente esto me encanta porque pues es una obra de arte en toda la extensión de la palabra, pero noten, o sea, de entrada es colorido, es divertido, tiene una gran cantidad de composición, de elementos, no es para nada serio y alguien lo mandó a hacer simplemente porque tuvo una fiesta. Ajá. Eso me parece genial y muy cool. En Europa probablemente hacia lo que fue la Inquisición empezó a explotarse mucho más lo que fueron los procesos de imprenta para una gran cantidad de fines. Por ejemplo, aquí estamos viendo algo muy raro que es un manual de tortura y que, según indica el manual, es para asegurar que el torturado no muera tan rápido. Ajá. Entonces, está escalofriante, perdonen por mostrar esto en televisión, pero noten que tenemos elementos como viñetas, cuadros de narrador. Tenemos una secuencia y tenemos una técnica, pues que se parece mucho a lo que sería un contraste blanco y negro de un cómic típico. Ya estamos muy cerca, esto es de 1757. ¿Qué tal? ¿Pueden sentir la emoción de que nos vamos acercando al cómic? Bien, tenemos aquí el trabajo de William Hogarth y que básicamente esto que les conté en Japón lo hacía William, pero en Europa. Entonces lo invitaban igual a la fiesta, a la presentación en sociedad de fulano de tal o de mengana de tal, etc. Y entonces se le comisionaba para dibujar los puntos más aburridos, más divertidos de la fiesta con lujo de detalle. Algo así como que, sí, y aquí está el momento en que llega Lord Valerio y nos habla de sus streams. Ajá, y entonces ya él lo ilustra. El trabajo que hacía William y otros contemporáneos de él, ¿qué creen? No era tan apreciado, porque resulta que estos eran pintores, artistas que no podían conseguir grandes comisiones de pinturas que les permitieran vivir acaudaladamente. Entonces ellos básicamente checaban el periódico, porque en el periódico es donde publicabas, voy a tener una fiesta, todos vayan, y entonces llegaban a la fiesta, le caían, ¿no? Y entonces ya decían, no, pues es que yo soy un pintor, como ven, me comisionan, etcétera, ¿no? Cáiganle a mi Patreon o a mi Ko-fi, etcétera, y los dibujo, ¿cómo ven? Y entonces le decían, bueno, va, ok, adelante. Y comenzó a surgir este tipo de trabajo. Estamos hablando aproximadamente, sobre todo con William, su periodo de trabajo fue del año 1697 a 1764. Ya estamos vertiginosamente cerca de los cómics modernos. Muy bien, aquí tenemos, como pueden ver, esto ya se parece al cómic moderno en todas sus formas. Esto ocurre que cuando fue la Revolución Francesa, precisamente en 1789 aproximadamente, una gran cantidad de gente empezó a robar
y a confiscar, por decirlo así, imprentas que estaban al servicio del gobierno. Y empezaron a utilizarlas para hacer propaganda política en contra, obviamente, de la monarquía que estaba en ese momento. Esto, y Francia nos lo ha demostrado históricamente muchas veces, son muy muy activos en sus movimientos políticos, pues es una forma muy innovadora. Probablemente es el ejemplo más antiguo del que se tiene registro de que el cómic, o en este caso si quieren verlo así, la caricatura política, pues sirva como un incentivo a la sociedad y a sus pensamientos en contra de sus gobernantes. Muy bien, si alcanzan a verlo, reconocemos los elementos modernos de un cómic. Tenemos dibujos, tenemos una escena, tenemos un protagonista, tenemos globos de diálogo, incluso encerrados en lo que en España llamarían los bocadillos. Tenemos cuadro de narrador, tenemos personajes con exageración en su dibujo y en sus características, muy teatrales en la forma en la que se comportan. Ajá. Y esto abarca más o menos de 1789 a 1799. En el colmo del detalle, había una gran cantidad de panfletos de esta naturaleza que después la gente los coloreaba con acuarela. Y así es como conocemos algunos, como este que estamos viendo, porque obviamente la imprenta en ese momento todavía no era a color. Ok. A ver, comenta Joel, ahí te faltó las pasquines que se pegaban en los coliseos romanos como crítica a los gobernantes, aunque no sé si hay muestra de ellos. Probablemente los hay, claro que sí, sí sabía de su existencia, pero no sé si relacionarlo del todo con la narrativa gráfica. Hay algunos como Scott McCloud, si me permiten comentarlo con lo que nos menciona Joel, que dudan si es cómic o no la caricatura política. No por el tema ni por nada de eso, sino porque se preguntan si está implícita o no una secuencia. Ajá. Y entonces habría que redefinir qué es el cómic. Al cómic desde tiempo inmemorial se le llama arte secuencial, se le llama narrativa gráfica, pero todo eso supone un cambio cronológico en el tiempo-espacio. Pero ¿qué ocurre cuando no hay un cambio en el tiempo-espacio? Pues es solo una caricatura entonces, ¿no? Hay quienes piensan que sí, hay quienes piensan que no. Por ejemplo, hay quien ve este dibujo que estamos viendo y diría, esto es cómic. Ajá. Pero hay quienes dicen no, porque no está implícita una secuencia. ¿Cómo ven? A ver qué piensan. Pueden comentarlo en el chat para que veamos. Aquí tenemos otro ejemplo. Lo mismito. Miren nada más. Qué barbaridad, ¿eh? Bastante buen trabajo. Bien, uno de los puntos culminantes y que muy en lo personal, ajá, si me lo preguntan a mí, esto no lo van a encontrar en ningún libro, ni ninguna personalidad del cómic se los va a decir, se los voy a decir yo. Considero en lo muy personal que el verdadero pionero de lo que se convertiría después en el cómic, en la narrativa gráfica, es Hokusai. Ajá, tenemos aquí parte de su trabajo. Esto es de 1820 aproximadamente. Y no solamente logra hacer una labor de síntesis, es decir, ya no es el trabajo pictórico que existía casi 1000 años antes de esto. Ajá, sino que tenemos línea, tenemos claroscuro, tenemos detalles, tenemos texturas, pero todo por medio del trabajo de plumilla, de pincel, etc. Ajá. Y además tenemos
los textos que nos hablan acerca de situaciones, pensamientos que tienen los personajes. Y no sé si lo ubican, si lo recuerden, pero sí, Hokusai es el autor de esta pintura milenaria famosísima que se llama La Gran Ola, y que muchos dicen que es probablemente, junto con la Gioconda o el autorretrato de Vincent Van Gogh, la pintura más famosa de la historia de la humanidad. Leonel comenta: wow, ahora sí me pusiste a pensar, siempre creí que los cartones políticos eran cómic, ahora no sé, tendré que investigar más. Pues la verdad es que todo es de acuerdo a la apreciación, es decir, hay personas, por ejemplo, para que lo veamos en otro contexto, que hablan de la novela gráfica como si no fuera cómic, ¿no? Y yo digo, dude, pues un cómic es un cómic, o sea, si tiene globos de diálogo, si estás haciendo uso de viñetas, de páginas, si hay paginación, si hay elipsis como identidad retórica reconocible, pues es un cómic. O sea, si quieres llámale historieta, pero pues es un cómic. Si quieres llámale manga, pero es un cómic. Si quieres llámale novela gráfica, pero es un cómic. Justo todos los ejemplos que hemos estado viendo el día de hoy están en esa línea, pero yo diría que todavía no son cómic. ¿Ok? ¡Wow! Jagger comenta: Hokusai era de los primeros en usar fuerza y gesture en las ilustraciones, y eso que ya estaba bien viejito. ¿La vida también es un cómic? Claro que sí. Bien. ¡Wow! ¡Qué intensidad! ¿Cómo vieron? Bueno, esta es la pausa. El tema, digamos, aquí termina, y ahora vamos a platicar tantito. Y quiero comentarles que he cambiado mi estrategia. Han pasado varias cosas del año pasado a ahora en el 2021, y tengo otra estrategia de apoyo y que hasta ahora me ha funcionado mucho mejor. Me siento más cómodo y creo que incluso para quienes me ayudan también está más cómodo, que es esta página coffee.com/Val, y en esa sola liga hay todo. Ahí están donaciones, si te gusta este material, si te gustan estas presentaciones, si quieres apoyarme, puedes donar lo mínimo, que son $3, ¿ok? Ahí está una galería, está mi tienda en línea y también puedes pedir comisiones. Entonces ahí está todo. Y esta es una lista que yo les quiero agradecer muchísimo. Son personas que me están donando o bien que me están apoyando de una forma extraordinaria en esta nueva etapa de Level Up Val. Y pues quiero agradecerles: Harlock Maiden, Rosovskis, Eric, Car, Sayen Ortiz, Yomi, Pam, Héctor García, Pablo, Manzana, Panino Boy, Celat, Fran, Patricia y David Marín. Muchísimas gracias, qué barbaridad. Son de verdad fabulosos, increíbles. Son geniales. Muchísimas gracias en verdad por el apoyo. Ok, entonces bien. También estamos preparando varias personitas que están ahí escritas. Algo que les vamos a platicar después. Pero bueno, para que puedan estar al pendiente. Ay Dios, ahí estoy, mi momento ha llegado al fin. Ah, sí, eres tú. Oh, te hubiera puesto Jagger. No caché que eras tú, amiguito. Bien, el próximo tema, episodio 52, en una semana, se va a llamar Ganar dinero creando cómics. El gran problema de nosotros los que hacemos cómic, ganar dinero. Bien, por la gran cantidad de ocupaciones que iniciaron en este año conmigo, pues voy a tener que mover las sesiones a los días miércoles. Entonces aquí nos vamos a ver, espero yo, todos los miércoles a las 8 de la noche.
Mm, realmente yo quería continuar haciendo 2 sesiones cada semana, pero no, de verdad cayeron una gran cantidad de ocupaciones, está muy difícil y solamente puedo hacer una sesión a la semana, no puedo hacer más. No sé todavía bien cómo sentirme al respecto, si bien o mal, no sé, ya veremos en las siguientes semanas qué ocurre y si está bien, si está mal. También, bueno, hice una encuesta el año pasado después de finalizar la temporada 1 y uno de los comentarios más recurrentes es que estas sesiones durarán un poquito menos. Yo sé que les agrada estar aquí y les agradezco mucho el apoyo y todo, pero bueno, sí comprendo perfectamente que las más de las veces fue demasiado tiempo. Entonces el día de hoy hubo otra estructura de avance y si se dieron cuenta, pues creo que sí nos ahorramos algo de tiempo, dijimos muchas cosas. Y si disfrutaron, digamos que este primer episodio de temporada 2, pues ya sería la forma de avanzar de aquí en adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron? ¿Les pareció bien el tiempo? De ese modo estaríamos alrededor de 1 hora. Tal vez un poquito más de repente, pero ya, ahora sí, nada de que 4, 5, 6 horas seguidas. Ok. Vamos a ver algunos comentarios. Miren nada más, Car nos compartió su cómic de Webtoons que se llama Another System y que por cierto está muy cerca de publicar, me parece 10 de febrero, Car, el capítulo 2 de ese cómic. Car está haciendo un esfuerzo así supremo para hacer este cómic y que salga muy bien, entonces visítenlo, ahí nos deja el link en el chat. Entonces, adelante, suscríbanse, ¿ok? Caro Ortiz comenta, fue demasiada información que tengo que volver a ver el video. A veces pasa, sí, claro. Qué pena que ahora solo sean streams semanales, pero te apoyamos, Val. Oh, muchas gracias. Leti comenta, está muy bien la duración. Sí, ¿verdad? Porque de repente sí. Por ejemplo, hoy tuve un día pesadísimo, entonces la verdad es que aunque llego con mucho ánimo y la verdad tenía mucha emoción de continuar esto, pues la verdad es que también pensaba, wow, o sea, sí estaría bien que avanzáramos y viéramos más cosas, pero no en tanto tiempo, ¿no? Que fuera un poquito menos para que sea más consistente lo que estamos diciendo, ¿no? Más o menos. Ah, miren, nada más. Es que estoy ahora probando esta y la verdad es que está deliciosa, no puedo creerlo. Sí soy fan, me gustó mucho. Greenbergen, que yo creo que quiere decir cerveza de chocobo o algo así. Aparentemente cerveza italiana o algo así. Y la verdad es que, wow, está muy rica. Salud, amiguitos. Gracias por estar aquí, les agradezco. Wow. Muy bien, amiguitos. Pues alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir. ¿Qué les pareció el tema? Como ven, vamos a estar intercalando estas sesiones de historia del cómic. La siguiente, por ejemplo, no viene enseguida, sino que le voy a dar su espacio para que podamos tener pues estos temas, porque son pesados, a través del tiempo. Sobre todo cuando empecemos a hablar de cómic contemporáneo, notará que de repente vamos a llevar sesiones y apenas avanzamos unos cuantos años. En cambio el día de hoy avanzamos literalmente miles de años y obviamente hubo varias cosas que quedaron fuera, pero bueno, no es tan crucialmente importante. Creo que vimos así como que lo más importante, pues que tiene que ver con el cómic en ese sentido, ¿no? Yo creo que incluso el día de hoy estamos viviendo una de las revoluciones más grandes en el cómic por medio de la publicación de material digital, por ejemplo en Webtoons, en tapas. Entonces eso está importante de notar y lo seguiremos platicando conforme pase el tiempo.
Ok. Rosowski, súper bien todo, Val. Muchas gracias por compartirnos tanta información. Wow, gracias, Rose. Qué barbaridad. Antonio Bernal, saludos. Hola, Val. Ya acabó, amiguito. Muy bien, amiguitos. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad. Yo creo que sí. Iba a decir, no tienen idea, pero no, claro que sí. Tienen idea de lo contento y feliz que me tiene pues estar aquí. No voy a mentir que me ayudó mucho en sobrevivir parte de la pandemia, pues hacer este proyecto y que nos encontráramos aquí semanalmente. Entonces, bueno, les agradezco y pues en esta nueva etapa, como de temporada 2, pues trataremos de darle algo de variedad. Muchas gracias, Jagger. Qué gran momento para estar vivo. También en algún punto de esta temporada, qué miedo, pues ya por fin haré el cambio de computadora y ya veremos, haremos sus pruebitas y todo, ¿ok? Bueno, amiguitos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos, pásenla bien. Nos vemos en una semana. Miércoles, 8 de la noche, en mi canal de YouTube, que es Valerio Vega 78, porque alguien ya tenía el Valerio Vega, qué barbaridad. Estoy en Facebook, en mi página, art.valeriovega, y estamos en Twitch, por supuesto, como Valerio Vega. Muy bien, ya no va a explotar, eso espero. Pues gracias, amiguitos, nos vemos, abrazo fuerte, cuídense y nos andamos viendo. Adiós, adiós, buena noche, descansen, sueñen bonito.